describirlo como un testimonio, pudiera usar la palabra experiencia, que el apóstol Pablo es como si nos abriese su corazón y nos explica de cómo él era, la actitud que él tenía, y después llegó a valorar que todo era por la gracia de Dios. Versículo 5 comienza a decirnos el escritor: de tal hombre me gloriaré. Y si empezamos a ver un poco la escritura de la carta de Pablo, estas son las cartas paulinas, y esta carta, hermanos, que habló a la iglesia en Corinto, nos habla un poquito de la naturaleza con la cual el apóstol Pablo batallaba. Y decía: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 6 empieza a desglosarlo un poco más. Y nos dice: sin embargo, si quisiera, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? No sería insensato. No sé si a la par conmigo puedes ver que el apóstol Pablo batallaba con lo mismo que tú y yo batallamos, que es orgullo. El apóstol Pablo decía: no me voy a gloriar, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Vemos que él estaba hecho del mismo material que tú y yo estamos hechos, hermano. Batallaba con el orgullo, con la jactancia, con la soberbia, y la soberbia es creernos autosuficientes, cuando la escritura vez tras vez nos recuerda que separados de Dios nada somos. Me encanta el salmista en el Salmo 103, verso 14, que nos dice el salmista que él se acuerda que somos polvo. Y qué bueno que Dios se acuerde, porque muchas veces a sus hijos se nos olvidan del material del cual estamos hechos, hermano. Pablo batallaba con la soberbia, con la altivez. Vayamos al libro de Filipenses para reforzar lo que estoy diciendo. Filipenses capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pablo nos empieza a mostrar su tarjeta de presentación. Y dice el apóstol Pablo: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice ahí, hermanos? No sé si lo notas, hermano, en estas palabras, pero el apóstol Pablo batallaba con el orgullo. Si alguien piensa que tiene que confiar en la carne, fíjense cómo lo dice abiertamente, hermanos: yo más. Circuncidado, y nos empieza a decir quién él era, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Pablo decía, hermanos: yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley estoy hasta arriba, soy un fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Primero el apóstol Pablo nos muestra sus tarjetas de presentación. Sin embargo, hermanos, versículo 7 en adelante, fíjense lo que él hizo con todo eso de lo cual él anteriormente se jactaba. Y decía: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, ¿qué dice ahí, hermanos? Como pérdida. ¿Y por qué en todo aquello que anteriormente se gloriaba, por qué ahora lo venía a considerar como pérdida? Por una sola razón, hermanos: por amor de Cristo. Siguiente versículo, leeré hasta el 10. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Fíjense por qué, hermanos: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice ahí, hermanos? Lo he perdido todo y lo tengo por basura. En la traducción literal ahí debería de ser estiércol, hermano. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Me encanta. Dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, ya no creía en su justicia, que es por la ley, sino en la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, uno de mis textos favoritos de este capítulo: a fin de conocerle. El deseo más grande del apóstol Pablo era conocer más a Jesús, conocer más a su Salvador, aprender sus atributos, aprender de su persona, y no solo en una manera teológica, hermanos, sino en una manera práctica, y el poder de su resurrección. Sin embargo, los primeros textos nos muestran un poquito de cómo era el apóstol Pablo.
cómo incluso llegó a sentirse un poco más que los demás. La Biblia nos dice, hermanos, que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, tenemos dos opciones, amada iglesia: o nos humillamos voluntariamente delante de Dios, o Dios tendrá que pasarnos por un trago amargo para tener que humillarnos. Y no lo veas como algo malo, porque de hecho es un regalo de Dios, y vamos a llegar a eso más adelante. Porque el deseo que Dios tiene para nuestra vida es usarnos. Y Él no nos puede usar si estamos hinchados. A veces podemos creernos más, pero decía una vez una persona, no todo lo que está grande está sano. No sé si nunca ves, te has picado el dedo y se te hincha, hermano. A veces es pus. Y a veces, hermano, la cabeza se nos hace un poquito grande. Y no es que esté grande, es que esté hinchada. Y a veces es por la pus del orgullo. Y tenemos que recordar esto, hermano, porque queremos que Dios nos use, amén, hermanos. Y tenemos que estar limpios y humildes para que sea Dios quien nos use. Ahora aclaremos lo siguiente, hermanos. En nuestra naturaleza, y cuando uso la palabra naturaleza estoy hablando de nuestra carne, todos batallamos con la soberbia. Te lo voy a repetir porque nadie fue lo suficiente honesto para decir amén. Todos, si es que eres hecho de carne y hueso, hermano, todos batallamos con el orgullo y la soberbia. La soberbia es como el zacate, hermano, de vez en cuando crece y por eso de vez en cuando debemos meterle una podada. El apóstol Pablo batallaba en esta área, hermano, la soberbia. Vayamos y regresamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 6. Vemos que en el contexto dice, si me quiero gloriar, pues no mentiría, diría la verdad. Y vemos que había jactancia dentro de él, hermanos. Sin embargo, versículo 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Vemos que ahí batallaba con el orgullo como nosotros, hermano. Versículo 7 nos dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Hermano, ¿te das cuenta cómo el apóstol Pablo abre su corazón y dice, para que no fuera tan jactancioso y no me exaltase desmedidamente? Vamos a leer las tres siguientes palabras, hermanos. Me fue dado. ¿Qué le fue dado? Un aguijón, hermanos. ¿En dónde? En la carne, un dolor físico. Muchas veces cuando vemos esta enseñanza sobre el aguijón, incluso he escuchado personas que dicen que fue el diablo. Y sí, la Biblia usa un mensajero de Satanás. Pero hermanos, dice la Biblia que Dios fue quien le dio un aguijón en la carne. La palabra me fue dado, la palabra dar viene de la palabra regalo. El aguijón, cuando pienses en aguijón, piensa en un dolor físico. El aguijón fue dado en la carne, que lo abofeteara. Y dice la Biblia, me fue dado. Dios le regaló una aflicción física al apóstol Pablo para que no se jactara sobremanera. Nosotros batallamos con el orgullo, amén, hermanos. Cuando nos jactamos de más, Dios nos regala un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que nos abofetee. Y dice la Biblia, un mensajero de Satanás que me abofetee. Ahora, ¿y cuál era el propósito de la aflicción física que tenía el apóstol Pablo? Para que no me, ¿qué palabra dice ahí? Sobremanera. Pregunta, ¿el apóstol Pablo batallaba o no con el orgullo, hermanos? Y Dios le regaló una aflicción física para que el apóstol Pablo pudiera ser un buen instrumento en las manos de Dios. Muchas veces, hermanos, escúchame bien, Dios nos va a regalar una aflicción en la carne para que Dios nos pueda usar. Amén, hermanos.
Una pregunta, ¿ustedes creen que Dios quería usar al apóstol Pablo? Y tenía que mantenerlo humilde, con la actitud correcta. Una pregunta, hermano, ¿Dios nos quiere usar a nosotros? Entonces espera una cachetada divina. Y antes de que digas, ¿por qué? Lee lo que acabas de leer, hermano. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Dios tuvo que humillar al apóstol Pablo para que Dios pudiera usar al apóstol Pablo. Guarda lo que sigue, hermano. Si el mejor cristiano del Nuevo Testamento batalló con la soberbia, me atrevo a afirmar que todos aquí batallamos con la soberbia. Y piensa lo que sigue, hermano. Si tú crees que no batallas con la soberbia, eres la persona que está en mayor peligro de todos. Hay personas que se jactan de su humildad. Y no hay peor soberbio que el que no lo reconozca. Hermanos, imagínense que alguien diga, gracias a Dios yo soy bien humilde. Es como el ateo que dice, gracias a Dios soy ateo, hermanos. Es lo mismo el que dice, gracias a Dios soy humilde. ¿Sabes cuándo se acaba la humildad? Cuando crees que la tienes. Y tenemos cristianos que creen que son humildes, hermano. Y no hay peor soberbia que el que cree que es humilde. Todos batallamos con el orgullo y la soberbia. Amén, hermanos. Y tenemos que darnos cuenta de nuestro mal, porque la soberbia es la madre de todos los pecados, hermano. Vayamos a Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9, dice la escritura. A unos que confiaban, ¿qué dice ahí, hermanos? Dios nos guarde, hermanos. Que esos no seamos nosotros. Nosotros no confiamos en carros ni en caballos, como dice el salmista, sino en el nombre de Jehová, hermanos. Y nos dice, algunos confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie, ¿con quién oraba, hermanos? Qué palabras tan más tristes acabamos de leer. Oraba consigo mismo, hermanos. De esta manera, Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este pecador que está al lado mío. Oh, hermanos, y el versículo 14 nos dice, cualquiera que se enaltezca será, ¿qué dice ahí, hermanos? Humillado. Y el que se humilla, ¿qué dice ahí? Será enaltecido. Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Un mensaje sin Jesús es como un hospital sin medicina. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice la Biblia, haya pues en vosotros, Filipenses 2, 5, haya pues en vosotros que dice ahí, hermanos, hay en nosotros, no es que te sientas de esa manera, sino que pienses de esta manera. Hay en nosotros esta misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, ¿qué dice ahí, hermanos? Hermanos, Jesús se humilló. ¿No crees que fue suficiente, hermanos? Incluso humillación. Él ni siquiera fue humildad, fue humillación, hermano. Que Dios, siendo Dios, se haya humillado a ser hombre. Qué ejemplo, hermano. Y siendo hombre, se humilló a ser siervo. Y siendo siervo, se humilló a morir. Y humillándose a la muerte, se humilló a la peor muerte que podía haber en esos días. Castigo de los romanos, hermano, y muerte de cruz. Siguiente versículo nos dice, fíjate cómo lo desglosa, hermano.
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una pregunta, hermanos, ¿Jesús fue siervo? ¿Jesús sirvió, hermanos? Ahora yo te pregunto, ¿tú sirves? Porque si no servimos no es por falta de tiempo, es por orgullo. Yo soy Juan Camaney, ¿por qué voy a servir? No es nada más que orgullo. Y quisiera preguntarte, hermano, ¿por qué tú no sirves? Y te lo respondo si le tengas que hacerlo, por orgullo. Porque despreciamos el señorío del Señor, hermanos, y no seguimos su ejemplo y servirle. Jesús se humilló. Jesús se humilló a salir, llevar su palabra. ¿Por qué tú no eres obediente, hermano? Y sales y predicas su palabra. ¿Sabes por qué no ganamos almas, hermano? Tú puedes decir, no, pues es que no lo sé predicar bien, es que no tengo tiempo, pastor. Todos tenemos las mismas 24 horas, hermano. Es por soberbia. Porque lo que yo tengo que hacer es más importante que lo que Dios me dijo que debo hacer. Al final del día es la madre de todos los pecados, hermanos. ¿Sabes por qué no asistimos a todos los servicios? Por el COVID, pastor, por el COVID. Pero si vas al mercado, entonces no es por el COVID. Es por orgullo. Yo no necesito escuchar todos los mensajes, yo estoy bien. No más, pues voy a hacer acto de presencia de vez en cuando. Es orgullo. El orgullo es la madre de todos los pecados. Jesús se humilló a morir por nosotros. Y yo quiero recordarte, hermanos, que la humillación trae exaltación. Nuestro Señor Jesucristo se humilló. Siguiente verso, mira lo que dice a continuación. Dice, por lo cual Dios también, ¿qué dice ahí, hermanos? Él se humilló, hermanos, a lo más bajo y Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un poder, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense qué exaltación Dios le dio a Jesús, versículo 10, para que en el nombre de Dios, hermanos, toda rodilla se doble, la que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen, hermanos, que solamente hay un Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La humillación trae exaltación y la exaltación trae humillación. ¿Cómo queremos vivir, hermanos? Humildes no es traer la ropa sucia, sino es saber quién tú eres y quién es Dios. Y que no somos más que pecadores salvos por la pura gracia de nuestro Dios. Y que si hay una sola cosa buena en nuestra vida, es por la bendita gracia de Dios en nuestra vida, hermanos. Santiago 1:17 dice toda, no alguna. A veces piensas que tú te la ganaste, pero dice toda. Toda. Todo buen regalo, si hay una cosa buena en tu vida, si hay algún don perfecto, es porque a Dios le ha placido bendecirte y ha descendido de lo alto, mi hermano, del Padre de las luces. Toda. ¿Sabes cuál fue el pecado de Lucifer? El orgullo, la soberbia, la altivez. Vayamos a Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12 dice la Biblia: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Fíjense lo que dice el siguiente, hermano. Tú que decías, ¿dónde? Si ves el orgullo y la jactancia, ni siquiera, a veces no lo podemos decir audiblemente, pero lo sentimos en el corazón. Y Dios no solo sabe lo que decimos, sino lo que pensamos. Y Satanás dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré, y fíjense, hermanos, semejante al Elohim, hermanos, al Altísimo. Si él usa la expresión Altísimo, es porque no hay nadie a su altura, hermanos.
Y Satanás, con su orgullo, con su soberbia, con su altivez, pensó en su corazón: seré semejante al Altísimo. Versículo 15, recuerda que el orgullo trae humillación. Verso 15, mas tú, ¿qué palabra dice ahí? Derribado eres hasta el infierno. Él quiso subir a lo más alto y Dios lo llevó hasta lo más bajo, que fue lo más profundo del infierno. La humillación trae exaltación y la exaltación trae humillación. ¿Cómo queremos vivir? Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Leeré hasta el 17. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, esmeralda, oro. Los primores de tus tamborines, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjense cómo empieza a desglosar estos textos, hermanos. Voy a leer hasta el 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue su maldad? Siguiente texto dice: a causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Muy importante el siguiente versículo 17. Se enalteció, ¿qué dice ahí, hermanos? Se enalteció tu corazón. No todo lo grande es sano. Muchas veces lo grande está hinchado y muchas veces se hincha por enfermedad. Se enalteció tu corazón. El que se enaltece, ¿qué dice la Biblia, hermano? Será humillado. Y el que se humilla será. ¿Cómo quieres vivir, hermano? ¿Cómo quieres que Dios trate con nosotros? Ahora síganme, hermano. A veces Dios mandará un aguijón en la carne y nuevamente es un regalo de Dios para guardarnos y mantenernos con la actitud que un hijo de Dios debe tener. Regresamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, nuevamente las tres palabras, ¿cuáles son, hermanos? Me fue dado. Dios me regaló una aflicción física que me mantuviera con la actitud con la cual Dios podía usarme. Dios mandará aguijones en nuestra carne y no lo veas como un castigo, sino velo como un regalo para guardarnos y mantenernos con la actitud correcta. Y me pauso para decir qué bueno es Dios, hermanos. Dios no tenía por qué tratar tanto con el apóstol Pablo, lo pudo haber desechado, hermanos. Dios puede usar a quien Él quiera como Él quiera, pero fue tan lleno de gracia y misericordia con Pablo. Pero Dios tuvo que tratar con Pablo. Quisiera preguntarte algo, ¿no quieres que Dios te use? Te voy a dar chance otra vez, ¿no? ¿Quieres que Dios te use? Entonces Dios tiene que tratar con nuestro carácter. Dios tiene que pasarnos por su escuela. Y no lo veas como un castigo, sino velo como un regalo, porque Dios quiere usarte. Siguiente versículo, versículo 8, y fíjense cómo somos igual que el apóstol Pablo, y me encanta cómo muestra su humanidad, sobre lo cual 3 veces he rogado: Señor, quítalo. Ahora, ¿cómo somos nosotros cuando tenemos un problema en la carne? Señor, quítame este problema. Ahora, ¿está mal pedir? Por supuesto que no, hermanos. Su oración fue correcta hasta cierto punto. Es normal, a nadie le gusta sentir un dolor físico. Señor, te ruego que me quites el aguijón. Señor, te ruego que me quites el aguijón. Señor, te ruego que me quites el aguijón. Y muchas veces Dios no te quita el aguijón, sino que lo deja en tu vida por tu bien, para usarte.
Muchas veces tu oración y mi oración es: quítame este problema instantáneamente. Pero muchas veces esa aflicción que tú tienes es un regalo que Dios te ha dado para mantenerte con la actitud que debemos tener. Y aunque muchas veces Dios no te quite tu aflicción, este es uno de los textos más hermosos de toda la Biblia, porque hay una cosa a la cual el Señor no se niega cuando vas a Él. Tal vez no quitará tu aguijón. Esto corta todo el mensaje de la prosperidad, decreta. Pablo hubiera decretado: quítame el aguijón. No por decretarlo se lo iba a quitar, hermanos. Dios va a hacer su voluntad en la vida de sus siervos, y su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Y dice la Escritura, hermanos, y me ha dicho: sí, Pablito, lo que tú digas. Él es soberano. Él es el Rey de Gloria. Su voluntad es perfecta y Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso si lo mejor es un aguijón. Pero lo acompaña de una manera tan gloriosa. Lo pienso de una manera, híjole, voy a usar un ejemplo tan malo, pero no me gustan mucho las pasas. Pero esas que están cubiertas de chocolate, esas están muy buenas, ¿verdad? Y Dios dice: te mando un aguijón, pero te lo cubro de gracia. Necesitamos la pasa porque la pasa es saludable, pero nos la envuelve en chocolate para que sea mucho más disfrutable. Dios permite aguijones en nuestra vida por nuestro bien, pero lo envuelve en la gracia de Dios. Y me ha dicho: Pablo, no te voy a quitar el problema, pero te voy a dar tanta gracia que va a ser más grande que tu problema físico. Bástate mi gracia. En otras palabras, Pablo, no te lo quitaré, pero que te baste mi gracia, porque mi gracia es mayor que tu dolor físico. Bástate mi gracia. En inglés dice: my grace is sufficient. Mi gracia es suficiente. El Hijo de Dios pasará por problemas. El Hijo de Dios pasará por aflicciones, deudas, dudas, falta de fe, dolencias de muchas índoles, hermano. Como pastor luego recibo muchas noticias: pastor, ore por esta persona, está enfermo. Pastor, ore por esta persona que nos ayuda siempre a mantener los autos afuera. Esta semana falleció su mamá. Son muchas noticias, hermano, muy difíciles. Y el consuelo de un creyente, el primero es que Dios es soberano y Dios está en control, amados hermanos. Pero el segundo, y muy especial, es que aunque Dios a veces no quita nuestros aguijones, nos llena de su gracia para aprender a sobrellevar nuestros aguijones. Bástate mi gracia. Quiero que no tengas la más mínima duda de que no hay nada más especial que la gracia de Dios, y no hay una área donde la gracia de Dios no sea suficiente, hermanos. Escuché la siguiente frase y me encantó: tus peores días nunca estarán demasiado lejos del alcance de la gracia de Dios, y tus mejores días nunca serán tan buenos como para no necesitar de la gracia de nuestro Dios, hermanos. Todo es por su gracia. ¿Sabes que no merecemos el amor de Dios? Se equivoca, pastor. Yo soy tal cristiano. No, nadie aquí merecemos el amor de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, en Oseas 14:4: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ¿Sabes por qué nos ama Dios? No, no es por tu esfuerzo cristiano. Nos ama por su pura gracia. Porque incluso nuestras buenas obras son trapos de inmundicia en contraste a su santidad. Nos ama por su gracia, hermanos. ¿Sabes por qué nos salvó? Pues miren nomás yo quién soy, pastor. Nos salvó por su pura gracia. Ni siquiera tengo que ir al texto, creo que lo tenemos memorizados. Porque por
Gracia, favor inmerecido. Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, querido amigo que vas a San Juan de los Lagos, para que nadie se jacte, para que todos al llegar al cielo digamos, solo tú eres digno. Nos justifica por su gracia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nos bendice por su gracia. Salmos 45:2, miren qué texto, hermanos. Salmos 45:2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha, que dice ahí, hermanos, si somos bendecidos es por una sola razón, la gracia de nuestro Dios, hermanos. Todo es por su gracia y necesitamos vivir con la gracia de Dios. Su gracia es mayor que nuestras dudas, su gracia es mayor que nuestros miedos, su gracia es mayor que nuestros problemas familiares, su gracia es mayor que nuestros problemas laborales, su gracia es mayor que nuestros problemas económicos, su gracia es mayor que nuestros problemas emocionales. Tú menciónalo, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Si las cargas aumentan, su gracia es mayor. Si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las pruebas, mayor es su paz. Todo es por la gracia de nuestro Dios, hermanos. Esta gracia de la cual predico, esta gracia que restaura, esta gracia que bendice, esta gracia que salva, justifica, sana, hermanos, la necesitamos. Necesitamos la gracia de Dios, hermanos. Y hay dos personas que no la pueden tener. Dos personas que no la pueden tener. Primera de Pedro 5:5. El primero es, cuando yo vivo con soberbia, no puedo tener la gracia de Dios. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Leamos juntos lo que sigue. Porque Dios resiste a los soberbios. Cuando mi actitud no es correcta, cuando soy jactancioso, cuando soy orgulloso, Dios dice, quisiera darte de mi gracia, pero no puedo. Tu actitud no me permite darte de mi gracia. Y qué desgracia. Dios resiste a los soberbios. Y luego leamos juntos lo que sigue, hermanos. Y da gracia a los humildes. Necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida, hermanos. Versículo siguiente nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Si Dios resiste al soberbio y le da gracia al humilde, dice la Biblia, ¿por qué no voluntariamente nos humillamos en la poderosa mano de Dios? ¿Sabes yo cómo veo un altar? Yo sé que es un lugar de sacrificio y nos rendimos a Dios, pero yo muchas veces, hermano, cuando venimos al altar y doblamos nuestras rodillas en este lugar, o ahí en tu lugar, hermano, pero doblas tus rodillas. Yo cuando doblo mis rodillas, siento que me estoy arrodillando en la mano de Dios, Señor. Porque es una actitud de humildad a Dios. Me arrodillo a ti, Señor. Yo sé que no puedo, yo sé que tú resistes al soberbio, pero también sé que tú das gracia al humilde. Y yo necesito esa gracia que se predicó esta noche. Hermano, y después de este mensaje debemos arrodillarnos y humillarnos, dice la Escritura, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él, ¿qué trae la humillación, hermanos? Exaltación. ¿Qué trae la exaltación? Humillación. ¿Cómo quieres que Dios trate contigo? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y luego me encanta el siguiente texto cristiano acongojado, echando toda vuestra carga.
toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Verso 10 me encanta. Mas el Dios de qué, hermanos? Pudo haber dicho el Dios, pero decidió decir el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Después que hayáis padecido unos cuantos aguijones en la carne, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, nos madure, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Y por eso el siguiente texto es tan glorioso: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el versículo siguiente, versículo 11. La primera persona que no puede vivir con la gracia de Dios es una persona soberbia, una persona orgullosa. Pero les dije que había dos personas que no podían vivir con la gracia de Dios. El segundo de ellos se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Esta gracia de la cual se predicó, esta gracia que anhelamos vivir con la gracia de Dios, este segundo individuo no puede tenerla. Mirad bien. No sea que alguno, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Deje de alcanzar, ¿qué, hermanos? Este versículo, hermanos, es un versículo difícil de explicar en su totalidad. Porque por un lado dijimos que no hay nada más grande que la gracia de Dios, ¿amén, hermanos? Pero de acuerdo a este pasaje hay algo que detiene la gracia de Dios. El primer cristiano que no puede tener la gracia de Dios es un cristiano orgulloso. El segundo cristiano que no puede tener la gracia de Dios es un cristiano amargado. Se la isla, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Te imaginas un cristiano sin la gracia de Dios, hermano? Que brotando, y claro, hermano, si un cristiano no tiene gracia, claro que solo habrá amargura. Y entre más amargura, menor gracia. Que brotando alguna raíz de amargura os, que dice ahí, estorbe la gracia, hermanos. Qué desgracia. Es imposible que un cristiano amargado tenga la gracia de Dios. A veces creemos que la amargura es un pecado chico, como si tuviéramos una regla para medirlo, ¿verdad? Y aparte contamina a otros. No solo tú no tienes la gracia de Dios, le seremos de tropiezo a las personas cercanas a nosotros. Contaminamos. Debemos cuidar nuestros corazones siempre, hermanos. Por eso la Escritura dice: sobre toda cosa guardada, guarda. No puedes con el de tu hermano, hermano, y Dios no te va a demandar el de tu hermano, Dios te va a demandar el tuyo. Guarda tu corazón. Porque no solo manda la vida, hermanos, ahí es donde está la gracia de Dios, si ese corazón es limpio delante de Dios. ¿Recuerdas que la Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, si queremos o no queremos verlo, hermano? Y aquí implica cómo está mi corazón, hermano. No permitas que otra persona te contamine tu propio corazón. Porque seríamos un cristiano sin la gracia de Dios. Y yo sé, hermanos, hay personas y muchas veces nos excusamos. Es que, pastor, si usted conociera mi historia, entendería mi amargura. No necesito conocer tu historia. Lo que sí sé que necesitas es la gracia de Dios, hermano. Y está disponible, pero debes humillarte en la poderosa mano de Dios para que Él restaure la amargura y te llene de su gracia. Necesitamos la gracia de Dios, hermanos. Vayamos a 2 Corintios 12:9, regresamos a el glorioso pasaje, hermanos, 2 Corintios 12:9.
y me ha dicho, bástate mi gracia. Hermano, necesitamos esa gracia, necesitamos que ahí en oración Dios nos diga, mi gracia es suficiente, hijo. Porque mi poder, su obra, su propósito, mi poder, se perfecciona ¿dónde? En el aguijón, hermano. El inmaduro se aparta del Señor. El maduro fortalece su fe y crece en gracia. Tiene la gracia de Dios en su vida, hermano. Por tanto, dicho lo anterior, ¿de qué gana, dice ahí Pablo, hermanos? De buena gana. Dios nos ha cristiano con buena actitud, buen espíritu, amén, hermanos. Se vale estar contento y ser cristiano. Oh, eso es nuevo, hermano. Se vale, hermano, de ver si hay permiso de la Biblia, hermano. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad y reconociendo la soberanía de Dios, por tanto, de buena gana. No solo está bien, seguiré adelante ya que no, de buena gana. Porque ya hay gracia. Y cuando no hay gracia, es de todo me quejo y de mala gana. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y fíjense lo que Pablo dijo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, ¿quién quisiera que reposara en tu vida el poder de Cristo? ¿Sí queremos, hermano? Debemos de estar dispuestos a sufrir, a recibir el aguijón de buena gana. Y que su gracia sea mayor que el problema. Y que repose en nosotros el poder de Cristo. Este versículo nos habla de un cristiano muy maduro, hermano. Nuestras oraciones siempre es, quítame este problema, Señor. Pablo dijo, si quieres déjalo, Señor, pero lléname de tu gracia. Lo que Pablo está diciendo en otras palabras, hermano, es, si me dieran a elegir entre no tener un aguijón en la carne y no tener su gracia, prefiero que me dejes el aguijón, pero por favor, no me dejes sin tu gracia. De buena gana me gloriaré. Hay dos maneras de tener su gracia. La primera es humillándonos. Y la segunda, hermanos, Hebreos 4:16, al humillarnos, como lo dice Primera de Pedro, que debemos humillarnos en la poderosa mano de Dios, hay algo que va ligado a la humillación o a la humildad, y esa es la oración, hermanos. Cuando uno se humilla, cuando uno dobla sus rodillas, y la actitud de doblar las rodillas es muy olvidada, pero es muy santa, hermanos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, ¿qué, hermanos? ¿Hallar qué? Gracia. ¿Queremos hallar gracia, hermanos? Tú sabes dónde está la gracia. Humillándonos a su poderosa mano y pidiéndole, Señor, en el trono de la gracia. Muchas veces podríamos cerrar nuestra oración a decirle, si tan solo tengo tu gracia, Señor. Ni siquiera le vas a pedir que te quite el aguijón, hermano. Si tan solo tengo tu gracia. Vas a hallar gracia para el oportuno socorro. Segunda de Corintios 9:14. Me encanta este verso, hermanos. Y 15 dice la Biblia. Asimismo, segunda de Corintios 9:14. Segunda de Corintios 9:14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. La superabundante gracia de Dios en vosotros. Superabundante, la definición es excesivamente, sin número, no se puede contar. Eminente, que excede, y después dice super eminente. Gracia de Dios en nuestra vida. Y por eso el siguiente verso dice, hermanos,
Versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. La conclusión de esta noche, hermanos, es que debemos voluntariamente humillarnos en la poderosa mano de Dios y que Él nos pueda decir: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Y recordar que cualquier cosa buena en nuestra vida, cualquier dádiva extendida del cielo, es por una sola razón: la bendita gracia de Dios en nuestra vida, hermanos. El mismo apóstol Pablo y cómo Dios obró en su vida. Vayamos a 1 Corintios 15:9. Y aquí escuchamos un apóstol Pablo muy diferente. Aquí el apóstol Pablo ya no saca sus credenciales, ya no dice fariseo de fariseos. Ya Dios trató con él, hermano. Y en este pasaje dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Una pregunta, hermano: ¿fue bueno o no fue bueno que Dios quebrantara al apóstol Pablo? ¿Fue bueno o no fue bueno el aguijón en su vida? ¿Fue bueno o no fue bueno el dolor físico que Dios permitió en su vida? Ya no dice fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Soy el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Ves cómo la gracia y cómo él quería tener la gracia de Dios en su vida? Soy el más pequeño de todos los apóstoles. Ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Y él recordó quién él era. Porque yo perseguía la iglesia de Dios. Ya no se acordaba de toda la credencial farisea, sino se acordó, hermano, que él perseguía la iglesia de Dios. Y de vez en cuando es bueno recordar de dónde Dios te sacó. Y antes que digas: pues yo no hacía esto, no lo hacía el otro, todos merecíamos arder en el mismo infierno. Pero por la pura gracia de Dios somos salvos, hermano. Y no solamente nos habla de quién él era, él persiguió a la iglesia de Dios, sino que el siguiente verso, hermanos, es tan glorioso el cambio y la gracia con la cual Dios le dio al apóstol Pablo, porque dice la Biblia: pero por la gracia de Dios. No dijo su esfuerzo, no dijo su entrega, y vaya que la tuvo. No sacó su trabajo, no sacó su esfuerzo, y vaya que él dice en Romanos: me esforcé para predicar de Cristo, pero no lo sacó, hermano. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo quisiera recordarte algo en esta noche: lo que eres no es por tu esfuerzo, no. Lo que eres es por la bendita gracia de Dios, hermano. Y nos dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y por ahí se le asomó otra vez su carne, hermanos. Antes he trabajado más que todos ellos, pero con mucho cuidado, hermanos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo lo que eres o lo que has llegado a ser, si eres salvo, si has conocido más de Cristo, si has ganado un alma a Cristo, si le has servido de alguna manera, si tienes un lugar donde vivir, si tienes un lugar para comer, y la lista puede ser tan larga en esta noche, vamos. Es por una razón, ¿no? Por la gracia de Dios en tu vida. La gracia de Dios en tu vida. No veas los aguijones como un castigo, ve los aguijones como un regalo. Dios quiere usarte, pero no te puede usar así nomás como quieras. Tiene que tratar con tu carácter. Y a veces Dios nos habla en un sermón, pero a veces Dios nos habla más fuerte con los aguijones. A veces el sermón, uno más, uno menos. No hacemos caso, ¿no? Dios tiene que subirle el volumen y no al micrófono, ¿no? El aguijón es el altavoz de Dios. Hey, quiero usarte, pero no te puedo usar así. Necesitamos la gracia de Dios, hermano. Vamos a ponernos de pie.
Dos personas no la pueden tener, hermano. El primero de ellos es el orgullo. Cristiano que es soberbio, y si te preguntas si quién es soberbio, te quito duda, todos aquí somos soberbios. El soberbio no la puede tener y el amargado no la puede tener.